Ahí estamos de nuevo. Estamos reiniciando. Se nos había tildado. Así que volvemos a iniciar el vivo. Ahí está. Gracias por volverse a unir. Ahí está Nati. A ver, a ver. Ahí me llegó la solicitud. Hola, Delphi. Bueno, a ver ahí si se puede conectar. Nati, estamos esperando. Ahí estás. Ahí está, ahí está, amiga. No ¿Ahí sé, me se ves me ha bien? ido de repente. Ahí está, estabas poniendo un poquito de música. Sí, me quedaste tildada, no sé si vos a mí me veías. No, se cortó Ah, directamente. está bien. Bueno, yo aproveché para ir contando un poco, eh, o estaba contando un poquito que nosotras habíamos cursado juntas en Frasinetti, en el terciario, la misma institución que cursó Dani, que es la que estuvo el fin de semana pasado con psicopedagogía laboral, y que vos venías a hablar de la psicopedagogía en adultos mayores. Nos ibas a contar un poquito sobre tu trayectoria, sobre cuál es la tarea en concreto que vos realizás con los adultos mayores y contarnos un poquito de este mundo que en muchos casos suele ser desconocido. La realidad es que yo tenía la formación de Frasinetti, que fue más que nada la parte de evaluación, que llegamos a ver con Elizabeth, y después en la UCA sí tuvimos la materia de gerontología en concreto, y estuvimos en el Rawson y hicimos algunas prácticas ahí, pero eso fue todo lo que vi. Y hay muchas chicas que directamente, ni siquiera hay chicos, que directamente en la carrera no ven adultos mayores. Así que la idea es en este espacio hoy que nos vayas contando un poquito acerca de todo eso. En primer lugar, ¿vos me escuchás bien? Sí, vos a mí. Sí, me parecía escuchar medio como una interferencia, Ah, así como, ¿no? Bueno, seguimos. no, Nada, en primer lugar me gustaría que nos... Ahí está, ¿me escuchas bien? se entrecorta un poco, pero sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora Bien, sí. contra viento y marea. La idea es que primero nos adentres un poco en qué fue lo que te llevó a querer estudiar psicopedagogía, cuando vos te inscribiste. Sí. Que nos Eh, remontemos aquí. la realidad es que yo quería estudiar psicología. Ujú. Luego de varios intentos con la UBA, decidí empezar a investigar. Yo en ese momento estaba haciendo terapia también. Y con mi psicóloga fuimos trabajando. Y yo vivía en San Andí. Empezamos a buscar otra posibilidad. Y bueno, y resultó el Instituto Frasinetti. Empecé a investigar de la carrera, porque yo mucho de la psicopedagogía no la conocía. Y cuando empecé a investigar, la verdad que tenía la orientación que a mí me parecía correcta. Entonces dije, bueno, me anoté. Sinceramente me anoté porque era lo que en ese momento lo tenía como alternativa. Cuando empiezo la carrera, ahí me doy cuenta que sí, que era por ese lado. Sobre todo el primer año, cuando tuvimos a la profe de práctica profesional 1, ahí empezamos, y ahí hice la práctica en el hogar Rawson. Cuando empezamos a ver todo el abanico de posibilidades y de alternativas que teníamos en nuestra profesión, fui de cabeza a adultos porque no entendía cómo un psicopedagogo podía atender a adultos. Porque yo entré con la mentalidad de niños adolescentes. Sí, sí, te animaste, porque la mayoría fuimos por clínica, bueno, vamos a ver equipo de orientación escolar en las escuelas, fuimos como a lo seguro, sobre todo las que éramos maestras, como que fuimos a nuestro rango etario, ¿viste? Pero Exacto, vos exacto. te arriesgaste a ir a por todo.
y la verdad es que me encantó. Y desde ese momento empecé a investigar mucho sobre el tema. La verdad es que no hay, recién ahora, y sobre todo con la pandemia, se empezó a fomentar todo el tema del adulto mayor. Pero la realidad es que no hay muchas universidades y muchas carreras que estén enfocadas en la en la gerontología en sí. Nada, hubo un año que no hice la carrera porque me fui a vivir sola y entonces tenía que enganchar ahí lo monetario, y entré a cursar hice un curso de asistente gerontológico, que en ese momento se podía hacer como curso. Hoy te piden un mínimo de un año o dos, pero en ese momento era un curso de un cuatrimestre, y lo hice en el Centro Cultural Ricardo Rojas, que está en Capital, y que tiene convenio con la Universidad de Buenos Aires. Y como que ahí me fui metiendo más en el tema. Después hice estimulación cognitiva con enfoque en deterioro cognitivo. Bueno, entonces ese año, como ese año sabático de Francinetti, lo enfoqué metiéndome más en el tema. Y bueno, después obviamente cuando terminé la carrera, hice clínica de niños y adolescentes, trabajé en un centro acá en Quilmes, y bueno, laburé para la parte clínica para niños y adolescentes. Pero yo sentía que no lo terminaba de... Si no era por ahí el área que más te Claro, apasionaba. claro. Bueno, después obviamente me agarró la pandemia, pero ahí empecé a hacer estimulación cognitiva virtual con un paciente, y nada, y la verdad que pude ver que se podía laburar eh, perfectamente también de manera virtual. O sea que vos trabajaste de manera virtual con adultos mayores, que Sí, viene a ser un desafío porque generalmente lo que nosotros conocemos o vemos no son personas que estén tan acostumbradas al uso de la tecnología, ¿no? O sea, exacto. Bueno, supone como todo un desafío y este doble. año, sí, por supuesto. Y este año, el año pasado, tuve la posibilidad de entrar al proyecto UPAMI por medio de la Universidad de Avellaneda. Y en ese momento era muy virtual, porque todavía no se estaba realizando lo presencial. Y bueno, y ahí conocí este año, un montón de personas hermosas que, que se conectan todos los sábados y que trabajamos un montón y esperan sus actividades en la semana para laburar. Eh, ¿Nos querés contar un poco qué es UPAMI? Yo después estuve investigando un poquito, pero para la gente, porque no suele ser algo muy conocido o muy difundido, y en realidad es algo que lo tenemos cerca, y aparte de ser virtual, es de fácil acceso para todos aquellos adultos, por supuesto, que tengan en casa, ¿no? Como internet y medios para, ¿no? Pero contanos un poquito sobre UPAMI. UPAMI es un proyecto que se viene dando hace muchos años en realidad. Empezó siendo presencial, el año que viene continúa presencial, pero se dio la posibilidad de hacerlo virtual. Y son como cursos o talleres de diferentes áreas que están destinados a afiliados de PAMI. Y también tienen la posibilidad de aquellos que no son afiliados, tienen un cupo también para participar de esos cursos. Son cuatrimestrales. A veces tenés nivel 1, 2, por ejemplo, hay inglés, entonces tenés nivel 1, 2, 3, 4. Y está buenísimo para la gente que en ese momento no podía acercarse a una universidad. Y son todas cursos brindados por universidades nacionales. O sea, está a nivel país el proyecto. Y la verdad que tuvo muy buena convocatoria. Vos, el curso del que vos estabas a cargo, ¿sobre qué se trataba? Contabas que había inglés. Justamente de estimulación cognitiva, desactivación cerebral. Entonces trabajamos todas las funciones cognitivas del cerebro. Porque nosotros desde la rama de la psicopedagogía, bueno, obviamente nuestro campo de estudio es el aprendizaje, pero está muy enfocado en la estimulación. Y hacemos estimulación cognitiva para estimular simplemente como a modo preventivo,
o también para rehabilitar cuando hay alguna lesión o hay algún trastorno neurocognitivo posiblemente detectado. Se trabaja en conjunto, siempre con un neurólogo, ¿sí? Con un médico clínico en lo posible que sean gerontólogos. Nada, es un trabajo como interdisciplinario. Cuando trabajamos con un paciente, trabajamos de manera interdisciplinaria. También se puede ver nuestro rol en las residencias geriátricas. ¿Viste los famosos talleres de memoria? No solamente lo pueden dar los psicólogos, sino también nosotros como psicopedagogos también los podemos brindar. Te hago una pregunta, Nati, si alguien tiene algún familiar, por ejemplo, ¿no? Que diga, bueno, esta serie de talleres o alguno de estos talleres que da UPAMI le puede servir y es afiliado a UPAMI. ¿Cómo les podemos orientar a que los deriven, digamos? ¿Tiene que ser bajo alguna orden de un médico clínico? ¿Ellos se presentan en PAMI y enseguida les informan? ¿Cómo es? No, lo de los talleres UPAMI son, libres para todo afiliado. No necesita derivación de nada, ¿sí? Porque y pueden entrar y elegir, claro, el taller que quieren. Cursos UPAMI en internet y ahí te salta. Entonces vos podés elegir por taller o por universidad, dependiendo la zona donde estés. Claro. Obviamente tienen un cupo, entonces también depende de cada universidad, ¿sí? Pero este año ya terminamos el cuatrimestre, se van a abrir los cursos de verano a partir de febrero, así que a partir de febrero como que se empieza a hacer la convocatoria. Sí. Pero bueno, eso también es parte de nuestra función como psicopedagogos, también lo podemos hacer. Porque en realidad, si no somos licenciados, supongamos que nos recibimos de la tecnicatura nada más, nuestro título está avalado por el Ministerio de Educación y esto tiene que ver con la parte más educativa. Sí, exacto. Perfecto. Y después también entonces vos hablabas de los centros de adultos mayores o los hogares, que hay distintos tipos de talleres, por ejemplo los talleres de memoria, que también un psicopedagogo puede estar a cargo de diseñar e impartir o convocar a esos talleres también. Claro, exactamente, sí, exactamente. O también podemos hacer individual, por ejemplo, como hago en el consultorio que tengo con las chicas. Contá un poquito cómo es el espacio, cómo se llama, qué otras terapias tiene, como para contestar también. Bueno, entonces, mi función, trabajo de manera particular en el consultorio que se llama Espacio Ubuntu, que está en pleno centro de Quilmes. Es un consultorio que armamos con 2 amigas colegas. No cursaron con nosotras, salvo una. Sol sí, pero las otras sí, Sol sí, pero se recibieron después. Y Caru no. Entonces armamos con ellas 3 este consultorio en Quilmes. Y bueno, yo me encargo justamente de trabajar con adolescentes y adultos mayores en especial. Y también, bueno, trabajo de manera también con UPAMI. Esos serían como mis dos laburos el día de hoy. Así que la verdad es que como nuestro rol desde el adulto mayor necesita, cuando terminamos la carrera de psicopedagogía, necesita de otra formación. Salvo como tuviste vos en la universidad, en la UCA, que tienen, porque cuando yo hice la práctica en primer año en el Hogar Rawson, lo hice acompañando a las chicas de la UCA que se estaban por recibir. Entonces, si bien la UCA tiene esta parte de gerontología, las universidades u otras universidades no las tienen cuando hacemos licenciatura en psicopedagogía, por ejemplo. Entonces sí o sí vamos a necesitar de una formación extra. Esto es algo que vimos me acuerdo que habíamos visto con Elisa, creo que en cuarto año, y que por ahí es algo bueno ahora para reflotar, porque nosotros estamos habilitadas para poder hacer algunas evaluaciones, adultos mayores que se acercan, por ahí derivados por su neurólogo, porque empiezan a pesquisar algunas cositas. ¿Querés contar un poco, aunque sea así como
en líneas generales todo esto, porque a mí me pasó hace poco con una amiga cercana que estuvimos hablando, de algunas cuestiones que ella estaba empezando a ver en la mamá, y bueno, habían ido al médico, ¿no? Y yo le iba contando cosas que el médico mismo le iba diciendo. Me dice, ay, sí, esto, y sí, le tomaron esta prueba, y sí, tenía este reloj, ¿no? Dice, pero yo no sabía que el psicopedagogo, y es real, hay muchas personas que no tienen idea, que quizás pueden, si tienen alguna duda o algún familiar, ¿no? Hay algo que les llama la atención, los pueden pedir una consulta con un psicopedagogo, siempre como preferencia, ¿no? Que se esté abocando a esa edad, ¿no? Como a ese rango etario, porque siempre están un poco más formados, pero pueden hacer una consulta si tienen alguna duda, y eso es medio como desconocido por parte de la sociedad en general, porque al psicopedagogo suelen ir los nenes. Y las nenas, Claro, es que con quien hables es eso, ¿no? Y cuando yo explico a quien conozco en el momento que mi trabajo es con adultos mayores, se queda, no, con adultos mayores. Claro, sí, sí. Nosotros trabajamos el aprendizaje durante toda la vida, por lo tanto, el adulto mayor... acompañamos todas las edades. Claro. La evaluación neurocognitiva o evaluación neuropsicológica, hice la formación con nuestra gran directora y profe Marcela Raggi, que ella lo da en Aidine. Y cuando yo empecé a hacer cuando yo empecé a tener pacientes, me di cuenta que me faltaban, o sea, que con lo que salimos de la carrera, había algo que no, bueno, todos los pacientes son iguales. Entonces ella te abre un panorama. Y dentro de la evaluación trabajamos o administramos diferentes técnicas y evaluaciones para tener un perfil neurocognitivo. Ahí manejas una planilla donde vas marcando con los resultados el nivel atencional, el nivel de memoria, lenguaje. Entonces con eso le das un pantallazo al neurólogo de en qué situación se encuentra el paciente. Entonces tenés siempre una valoración. Y eso lo podemos hacer. Lo que pasa es que ya, insisto, necesitamos como un poquito más de información, una capacitación extra para poder tener ese material y poder, bueno, brindar el informe correcto al neurólogo. El neurólogo es el que da el diagnóstico. El diagnóstico. Pero generalmente, yo hace un tiempo hablaba con un neurólogo que me decía, no, yo toda esta batería no la administro una psicopedagoga. Yo derivo una psicopedagoga, ella me manda el informe, y con eso, más estudios clínicos que él le hace, algunos que tienen que ver con máquinas y otros que no, que son algunos estudios clínicos o pruebitas que te van haciendo en el consultorio, que son simples y que en su momento también Elizabeth nos las había explicado como para tener una idea, arma ahí sí el diagnóstico. Sí, una de las cosas que se toman, por ejemplo, es el test de las fotos, y son imágenes muy sencillas. Pero si la persona tiene algún deterioro o está ingresando en algún deterioro, muchas veces puede no poderlo nombrar. No sé, tenés un auto, un par de zapatos, una cuchara, y si no lo puede nombrar, eso es parte de lo que evaluamos en el proceso. Tal cual. A mí lo que más me cambió la perspectiva o la mirada, ¿no?, sobre la vejez o los adultos mayores, cuando por ahí cursé gerontología, que yo tuve a un profe que se llamaba Claudio García Pintos, que fue el autor del Círculo de la Vejez, y nos explicaba un poco cómo uno tiene este preconcepto de que vejez es sinónimo de pasividad, de un ser pasivo, y en realidad no, porque es alguien que continuamente está en búsqueda de aprendizaje, porque no tiene nada que ver, ¿no?, que en el hilo de la vida esté por ahí más cerca de concluir ese ciclo, ¿no? Y él por eso hablaba de un ciclo, de un círculo de la vejez, ¿no?, como algo en donde siempre tiene un motor en búsqueda de algo, y haber leído por ahí ese libro y haberlo tenido él como profe hace que uno tenga otras perspectivas, porque si uno lo considera como un ser pasivo, es muy difícil poder planear un tipo de intervención, ¿no?, que, como decís vos, que active la mente, por ejemplo, ¿no? Tal cual. Si uno solo se centra
en la parte del deterioro, porque vos haces un diagnóstico, podés saber que hay un deterioro cognitivo, que está ingresando en un deterioro cognitivo, pero ese es el material que a vos te va a servir para trabajar estimulación, o, en el caso de que haya un deterioro, la rehabilitación, pero siempre desde un rol muy activo. Sí. Y no necesariamente necesitan venir a consulta cuando hay un problema, o cuando hay un síntoma. Eh, la idea es que se pueda laburar desde siempre con el adulto y la prevención es súper importante. No solamente para prevenir cualquier cuestión que puede llegar a pasar propio del envejecimiento, sino también por una cuestión de que necesitan actividad, ¿sí? O sea, es esencial socializar. Los talleres grupales con adultos mayores lo puede hacer cualquier psicopedagogo. Y a veces no sinceramente no necesita formación para hacer un taller. Con actividades sencillas y que estén enfocadas en los intereses de cada uno de los participantes, es riquísimo y se trabaja un montón. Es muy similar a lo que uno hace con chicos. Desde lo que vos vas contando, bueno, o por ahí esto que vos decías hace un rato de la administración de determinadas pruebas para poder acompañar el diagnóstico de un neurólogo, si alguien por ahí tiene como esta fascinación que tenés vos por el mundo de la psicopedagogía en adultos mayores, el tema de la supervisión con personas especializadas también está bueno, porque si uno supervisa esa administración o ese proyecto para hacer una estimulación, una rehabilitación con alguien que es especialista en el campo, también es como una formación permanente, ¿no? Aparte de una supervisión Sí, de la práctica propia. sí, exacto, exacto. Con esto que hablabas vos de no acudir solamente cuando vemos que hay alguna dificultad, o vos estabas hablando de la prevención, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es un poco tu reflexión, ¿no? A la hora de hablar de esta post-pandemia, ¿no? Del adulto mayor en plena pandemia. Aquellos que tuvieron acceso, por ejemplo, a los talleres de UPAMI, seguramente fueron mucho más fortalecidos, ¿no? Que aquellos adultos mayores que se encontraron aislados de su familia. ¿Qué es lo que te hizo pensar un poco ese momento? En realidad depende de las posibilidades, como decís vos, que tuvo cada uno, ¿sí? Pero el adulto mayor estuvo muy aislado, yo siempre no sé si está bien la comparación, pero la niñez y la adultez mayor son los dos estados más vulnerados. Y en plena pandemia, el adulto mayor fue el más vulnerado de todos. Los niños también, por supuesto, pero si hablamos desde el adulto mayor, sí. Y ellos eran los que menos acceso a la tecnología tenían, por lo tanto estaban mucho más aislados. En el 2021, el año pasado, cuando se celebró lo del Día del Adulto Mayor, tanto el año pasado como el anterior, desde la OMS, ¿sí? Y la UNESCO y demás, el enfoque fue integrar al adulto mayor a la tecnología. Este año fue como, bueno, listo, lo integramos un poquito más que antes, pero tratemos de cuidar el tema de la seguridad digital, ¿sí? Porque hubo mucha gente adulta mayor que, bueno, le robaron y demás. Y dejó muchas secuelas, a mi punto de vista, por lo menos por lo que pude ver en relación a pacientes. No haber sido estimulados, no haber tenido contacto social, ha generado ciertas cuestiones capaz que se potenciaron. Si bien estaban un poquito menos sociables capaz antes de la pandemia como que terminó en algunos casos en colapsar. Me han llegado pacientes con deterioro cognitivo moderado, y la familia siempre me decía, empezó en plena pandemia, empezó en la Claro, un pandemia. antes y un después fácil de detectar. Vos pensás que el deterioro cognitivo es súper importante poder como, obviamente no se puede revertir, ¿sí? Pero sí se puede enlentecer.
Y pasaron 2 años, y si esa persona estaba entrando en ese deterioro, sí, llegó al 2021 y 2022 un poco más complejo. Entonces, en cierto punto, benefició, porque ya te digo, he tenido la experiencia con otros docentes de UPAMI, que la gente que estaba como en el medio de la nada y tenía señal y tenía la posibilidad de un equipo electrónico, pudo no perder el contacto social. Claro. Entonces ha estado en grupo virtual con otra gente. Claro, era un aislamiento físico, pero no un aislamiento social, que Exacto. es lo más difícil de sostener, sobre Exacto. todo en esa edad, porque uno por ahí, las personas que son un poco más jóvenes, hay gente, no todos, que conviven, que tienen familia, que viven con la madre, que viven con el padre, que tienen un hijo, una pareja, lo que fuese, o un amigo, y bueno, hubo muchos casos de personas que de mi rango de edad, de 30, 32 años, que vivían solos, y dijeron, bueno, pará, nos mudamos a un mismo departamento, yo me voy para allá, porque se les hacía difícil sostener, y eso que tenían acceso a la compu y hacían videollamadas, y te hablo de unos 30 y pico de años. Pensémoslo, ¿no? En unos 70, unos 80 largos, ¿no? Personas que estaban acostumbrados a juntarse con la familia cada tanto, a salir a hacer los mandados. Mi abuela, por ejemplo, cuando se pudo empezar a salir un poco más, ella salía a comprar una cosa, porque así tenía después la excusa para volver a salir a comprar la otra cosa Claro. que había, ¿no? Como eso Claro. era su salida. Entonces, sí, yo también, esta amiga mía con la que yo hablaba me decía, y yo vi el punto de inflexión post pandemia. Pero ¿qué pasa? Durante la pandemia, al estar alejadas, hubo muchos momentos en los que no pudo ver a su mamá y no pudo ir notando estas pequeñas señales que a veces se pueden observar, y con una intervención en un determinado momento, como vos decís, se puede enlentecer. Sí, exacto, exacto. Por eso creo que ahora es como, bueno, meterle un poco más de pila, de batería, y ayudar a todos aquellos que no pudieron tener el acceso, por lo menos para recuperar un poco de lo que pudieron haber perdido en ese momento. Tal cual. En la situación. Nati, te hago una pregunta a vos. Hace unos días cuando hablábamos, me decías que había algo que vos tenías ahí postergado sobre lo que querías estudiar. Sí. Que decías a futuro. ¿Nos querés contar un poco sobre eso? Sí, yo estuve buscando info también para pasar sobre diferentes capacitaciones y, bueno, toda cuestión que nos puede servir cuando terminamos la tecnicatura o la licenciatura. Y hay algo que a mí me quedó pendiente y que lo voy a hacer en algún momento, que es la carrera de psicogerontología, que se da en la Maimónides, en la Universidad Maimónides. Estuve investigando y por ahora se sigue dando virtual. Son 2 años. A veces con la licenciatura tenés equivalencia, ¿viste? Lo podés capaz que reducir un poquito, pero te permite, te da como más herramientas para, no sé, por ejemplo, llevar a cabo en una residencia un programa, ¿sí? Porque no es lo mismo ser psicopedagoga y dar un taller que llevar un programa más amplio, no sé, que puede durar 1 año o 2, ¿sí? Inclusive abrir una institución geriátrica, te habilita también el título. Y obviamente te da mucho más herramientas a nivel psicológico. Una formación más específica. Claro, exactamente. Es como ir sumando un poquito más a lo que ya tenemos. Pero después estuve viendo y hay un montón, por ejemplo, de asistente gerontológico, que eso no necesitas títulos, ¿sí? Lo puedes hacer tranquilamente, pero te permite trabajar como ayudante, es como un asistente terapéutico, pero gerontológico, con orientación gerontológica. Entonces ahí ves todo lo que es la vejez, el envejecimiento. También se puede hacer virtual o se puede hacer presencial, los dan muchos los sindicatos de salud y esas cosas. Después tenés cursos cortos, como hice yo con Aidiné. Y después hay uno que está dando la Universidad de Avellaneda, que es donde estoy dando los cursos,
pero necesitas sí o sí ser licenciado o tener una licenciatura relacionada a ciencias sociales, que lo escribí, y se llama Especialización en Envejecimiento Activo y Saludable de los Adultos Mayores. Como es en la UNDAV, es gratuito, ¿no? Exacto. La formación, perfecto. Pero necesitas como tener un título de base relacionado a las ciencias sociales que sea de grado, una licenciatura. Exactamente. Sí. Bien. El de asistente gerontológico no necesitas título de base. El asistente gerontológico no, el de psicogerontología que quiero hacer yo tampoco, ¿sí? No necesitas tener un título previo. Tenés la opción de hacerlo de 2 años, ese sí, porque es como un posgrado, claro. Y si no tenés también para hacerlo en 4 años. Entonces ahí ya... Exacto. Claro. No, bueno, y después si uno va buscando tenés un montón de herramientas extras. Lo que hablaba la vez pasada... Sí, exacto. Lo que hablaba la vez pasada con Yami y Irbretagoyena, ¿te acordás? Sí. Bueno. Nombre y apellido damos nosotros. Lo que tiene el trabajo con el adulto mayor es que acá en Argentina no está muy... no hay muchas actividades que uno pueda sacar para poder hacer estimulación, como capaz con tema de niños y demás, ¿no? Tenés que ser muy autodidacta. No tenemos muchas herramientas, exactamente. España está muy metido, España sí, en España tenés un montón de páginas, pero tenés que pagar, pero porque España está muy, muy inculcado el tema del adulto mayor, y es como una prioridad etaria muy marcada. Pero gracias a Dios acá en Argentina se está empezando a abrir un poco más la mirada, y bueno, empezaron a ver estos cursos que yo te digo, ¿no? Cursos cortitos y como capacitaciones extras. Excelente. Bueno, entonces ya tenemos, digamos, si alguien quiere profundizar, ya tenemos esta carrera que vos nos hablabas en la UNDAV, en la Maimónides, algunos cursos en la IDINE. Sí. Así que bueno, el de asistente de gerontología, pero bueno, también es entrar un poquito ya con esta base que tenemos del vivo, es entrar a investigar un poquitito e ir buscando. Cualquier cosa, como el vivo va a quedar grabado, si alguien después se mete a investigar, yo te voy a dejar arrobada, porque quizás alguien deja comentarios en este mismo video, y sí, los podemos ir respondiendo como para ir sumando alguna info en particular que quieran consultar. Sí, exacto. Ya te digo, psicopedagogía está asociado al tren pasado cuando lo hablábamos con Dani, que Dani está en psicopedagogía laboral, está trabajando en una organización y la gente siempre la ligo a de 5 a 12 años, porque aparte como que la psicopedagogía no va más allá, no trabaja con adolescentes. No hay orientación vocacional, no hay tratamiento en adolescentes. Pero bueno, está bueno también como para seguir visibilizando la formación y el ámbito laboral, ¿no? El psicopedagogo que también trabaja en adultos mayores, porque si trabajamos el sujeto en situación de aprendizaje, la situación de aprendizaje lo acompaña hasta el último día, así que está bueno verlo desde ese lado y también difundir un poco más el trabajo psicopé. Y si la carrera que estamos haciendo en la universidad que la estamos haciendo, o en el instituto en donde nos estamos formando, si no tenemos esa base, bueno, sí, pueden investigar, que hay un montón de otros lugares donde te dan estos cursitos extras como para ir metiéndote en el tema, ¿no? Sí, yo creo que también es fundamental, por ejemplo, aquellas personas que no saben, por ahí están terminando el secundario o se encuentran en un momento donde quieren comenzar a hacer alguna carrera y no saben, y bueno, por ahí se enganchan a ver un poco a alguno de los vivos. Lo fundamental siempre es a los distintos lugares a donde uno va a pedir el plan de estudio, donde están todas las materias detalladas, y ver también qué perfil tiene la facultad o el instituto, ¿no? Exactamente. Porque eso también a nosotros nos pasó, por ejemplo, cuando iban a Fracinetti a ofrecernos hacer los ciclos de licenciaturas en distintas universidades, y bueno, hay algunas con una mirada más neurocognitiva, otras más social,
Entonces uno tiene que ver más o menos para qué lado se quiere enfocar, siempre viendo el plan de estudios y las materias. Sí, Eso por es supuesto. fundamental. Sí, por supuesto. Bueno, Nati, muchas gracias Bueno, por este encuentro, muchas gracias por toda la a información. vos. Gracias a vos Eh, por brindar el espacio. no, la verdad es que lo venía pensando hace un montón y cuando yo empecé a decir, bueno, a ver, vamos a ir dividiendo por ámbitos, a ver, no hay muchas personas que yo conozca tampoco que se dediquen a los adultos mayores, ¿no? Porque a veces, bueno, por ejemplo, yo vi lo que vi después en la UCA sobre gerontología, pero por ejemplo de mi grupo todas se volcaron a niños y adolescentes, entonces eso también habla un poco, ¿no? Como de también qué apertura le da como cada docente o cada institución a ese espacio, ¿no? O a profundizar sobre ese espacio. Sí. Nosotros, justamente cuando cursamos gerontología con la profesora Geradides en la UCA, había varios PowerPoint que eran de Frasinetti, de profesoras como Rashi, porque habrán hecho algún curso o algo no relacionado. Entonces yo decía, bueno, evidentemente la formación fue completa, porque nos mostraron como una serie nos abrieron un poco los abanicos, ¿no? Eso es genial. Es genial. Es genial la base que tiene la UCA desde esa mirada, desde la mirada gerontológica. Al estar Rashi también ayuda un poco. Sí. Que se abra este abanico, esta posibilidad. Tal cual. Así que bueno, muchas gracias a las personas que se sumaron. Nati, gracias a vos por tu tiempo. Gracias por ayudarnos a difundir el mundo psicopé y los ámbitos de desarrollo. El vivo entonces queda grabado. Yo ahora cuando pongo la info te voy a robar a vos en tu espacio de Cognitivamente para que cualquier cosa también te puedan contactar si tienen alguna duda, que puedan acercarse a tu cuenta a ver un poco de tu trabajo. ¿Dale? Por supuesto, sí, por supuesto. Bueno, Nati, vamos concluyendo entonces. Te mando un beso grande, te agradezco un montón. Después nos charlamos. Dale, gracias, Pau. Nos Buena vemos. semana, buen fin de. Buen fin de. Nos vemos. Chao, chao.